En la primera temporada de Dandadan, Momo Ayase y Okarun se conocen tras un incidente escolar. Durante una acalorada discusión sobre la existencia de fantasmas y extraterrestres, ambos deciden probar su punto de vista visitando lugares malditos. Y para su sorpresa, descubren que ambos mundos son reales. En medio de estos extraños sucesos, Okarun es poseído por Turbo Granny, una entidad sobrenatural que, aunque aterradora al principio, termina otorgándole habilidades sobrehumanas centradas en la velocidad y el combate. Por otro lado, Momo despierta poderes psíquicos heredados de su abuela, una poderosa medium. Aunque en un principio Turbo Granny es una amenaza, con el tiempo se convierte en una aliada renuente del grupo. A lo largo de los capítulos, Momo y Okarun enfrentan diversas amenazas paranormales, como la aterradora muñeca maldita Acrobatic Silky, y conocen a Aira Shiratori, una joven con habilidades espirituales que al principio compite con Momo, pero termina uniéndose al equipo. Mientras luchan para proteger a la abuela de Momo y enfrentan criaturas cada vez más extrañas y peligrosas, el vínculo entre Momo y Okarun se fortalece, hasta cerrar la temporada con un grupo unido. La historia continúa con un giro inquietante. Momo está atrapada, vulnerable, rodeada por un grupo de hombres desconocidos cuya presencia genera una atmósfera cargada de incomodidad y tensión. Sus intenciones son turbias y la situación se vuelve cada vez más opresiva, hasta que, de forma repentina, todo comienza a colapsar. El baño termal se desmorona, los agresores pierden el control y Momo logra liberarse. La causa del caos, nada menos que Turbo Granny, quien había viajado en secreto con ellos y aparece justo a tiempo para intervenir. Mientras tanto, en la casa de Gigi, la situación es igual de perturbadora. La familia Quito hace una visita inesperada. A primera vista parecen ser caseros estrictos, pero pronto se revela que hay algo siniestro detrás de su presencia. Interrogan a Gigi por haberse mudado, por tener visitas y por llevar exorcistas a la casa. Lo hacen con una actitud abiertamente amenazante y, gracias a sus vínculos con la policía, actúan impunemente bajo el amparo del sistema. La tensión se intensifica. Gigi es presionado por sus propios caseros, mientras que Okarun comienza a notar que algo no está bien. La conversación con la familia Quito se convierte en un interrogatorio disfrazado, donde cada gesto y palabra es observado con sospecha. Su presencia impone miedo, y parece evidente que ocultan un secreto oscuro. Más adelante, Momo visita un templo donde escucha una antigua leyenda. En esas tierras se ofrecían sacrificios a una gran serpiente para evitar que el volcán entrara en erupción. Sin embargo, la historia le parece dudosa y decide marcharse, solo para encontrar a su regreso que Gigi y Okarun han sido capturados y están preparados como las próximas ofrendas. Intentan capturar también a Momo, pero ella escapa con valentía e ingenio. Uno por uno, se enfrenta y derrota a los miembros de la familia Quito. Sin embargo, al final es superada por la abuelita del clan, la más poderosa de todos. Es ella quien revela la terrible verdad sobre los padres de Gigi y el oscuro propósito de la casa. Todas las personas que llegan ahí son ofrecidas como sacrificio a la criatura que habita bajo tierra. Momo intenta escapar, pero toda la familia Quito la rodea, decididos a completar el ritual. A pesar de sus esfuerzos, el fanatismo y el poder del clan la sobrepasan. Justo cuando todo parece perdido, Gigi y Okarun recuperan la conciencia, pero es demasiado tarde. Héroes y villanos caen juntos en un abismo profundo, el hogar de la gran serpiente. En lo más profundo de la caverna, justo bajo la casa, aparece la criatura a la que han estado alimentando durante siglos. Pero el mito era falso. La serpiente sagrada resulta ser un gusano de la muerte mongol, una criatura caníbal que, aunque no debería haber crecido tanto, ha alcanzado proporciones colosales tras 200 años de sacrificios humanos. El ritual sagrado de los Quito se convierte en su perdición. Lejos de venerarlos, la bestia los devora sin piedad, uno por uno. Aunque esto parece una victoria para los héroes, la verdadera pesadilla apenas comienza. Momo y Okarun están atrapados dentro de la criatura, y algo extraño comienza a afectarlos. Una presión sobrenatural los desestabiliza, descontrolando sus poderes y dejando a Gigi completamente indefenso ante el horror que los rodea. Gigi intenta detener a Okarun mientras recuerda al yokai que lo atormentaba cada noche. Okarun, desesperado, toma un bisturí con la intención de apuñalarse y acabar con su vida. Pero en ese momento Gigi logra detenerlo, aunque queda confundido por todo lo que está ocurriendo.
Justo entonces, el gusano gigante comienza a buscar a nuestros protagonistas para devorarlos. Así que Gigi toma a Okarun y a Momo e intenta escapar del lugar. Lanza una taza para distraer al gusano, pero pronto se da cuenta de que el monstruo es mucho más letal de lo que imaginaba. Okarun, completamente abatido, intenta suicidarse otra vez, suplicando que lo dejen morir en paz. Mientras Gigi intenta hacerlo entrar en razón, recuerda cómo salvó a sus padres cuando estuvieron a punto de morir, colgados en el jardín de la casa, lo que nos deja ver que el gusano gigante manipulaba a sus víctimas para que se quitaran la vida. En ese momento Momo toma un pedazo de cristal con la intención de apuñalarse, pero gracias a la suerte de la turboabuela, logra evitarlo. Gigi decide amarrar a Okarun y a Momo con una cuerda para impedir que cometan otra locura, y luego le pregunta a la turboabuela por qué están actuando así. Ella le explica que el gusano gigante emite ondas telepáticas para inducir al suicidio, y que esa maldición es la causa de todos los casos, incluyendo el de sus padres, que por suerte sobrevivieron. Gigi pregunta por qué él no ha sido afectado. Justo en ese momento, Momo intenta apuñalarse de nuevo, pero Gigi intercepta el cristal a tiempo. El gusano aparece frente a Gigi, pero él resulta ser inmune a la maldición, lo que significa que su poder espiritual lo protege de las ondas telepáticas. Entonces aprovecha para tomar a Momo, Okarun y la turboabuela, y escapar a un lugar seguro. Durante la huida, Gigi tropieza en las escaleras, pero se levanta rápidamente para evitar que Okarun y Momo se lancen al vacío. Cuando logra detenerlos, el gusano lo mira directamente, intentando manipularlo, pero gracias al yokai, conocido como el Ojo de la Maldición, Gigi queda protegido. Momo y Okarun recuperan la conciencia y se preguntan cómo llegaron allí. Momo se pregunta si fue ese yokai quien los salvó. La turboabuela les ordena no mirarlo directamente a los ojos, explicándoles que si lo hacen, también serán inducidos al suicidio. Momo pregunta si ese yokai usa telepatía como el gusano, y la turboabuela responde que cuando ambos se enfrentan, sus poderes se anulan. Okarun aprovecha para transformarse y atacar al gusano con un golpe letal, pero la criatura se regenera al instante. Gigi y Momo huyen, pero el yokai entra en el subconsciente de Gigi para mostrarle el origen de la maldición. Años atrás, un niño albino vivía encerrado en una celda observando a otros niños jugar. Soñaba con unirse a ellos, pero terminó siendo sacrificado en un volcán para detener la maldición del gusano. El niño murió quemado, pero resurgió como un fantasma que solo los niños podían ver. Ese espíritu vengativo se convirtió en una maldición que acababa con los adultos mientras intentaba salvar a otros niños sacrificados. Incapaz de ayudarlos por ser un fantasma, terminó fusionándose con otro niño víctima del dolor para convertirse en el ojo de la maldición. Momo intenta liberar a Gigi de la maldición, pero él le dice que no es mala, solo incomprendida, y que ahora debe buscar el cuerpo del niño para darle una segunda oportunidad. Gigi desciende por los cimientos de las casas antiguas hasta encontrar la celda donde yace el cadáver del niño. La turboabuela le advierte que se aleje antes de ser poseído, pero Gigi se niega, afirmando que la maldición nunca hizo nada malo. Entonces el gusano lanza un líquido viscoso que deja inmóviles a Momo y a Gigi. La maldición se apodera de su cuerpo, llevándolo a un flashback, donde se disculpa con el niño y le da una nueva oportunidad para ser feliz. Finalmente, Gigi es poseído y se convierte en Evil Eye. Cuando el gusano está a punto de devorarlos, Gigi lanza un ataque mortal y le da una patada que lo lanza lejos. Momo queda impactada al ver que Gigi ha perdido su personalidad. Evil Eye se presenta y declara que acabará con todos los humanos, golpeando fuertemente a Momo. Incluso ella se da cuenta de que ha perdido al chico que le gustaba. Aunque el gusano vuelve a atacarlos, Evil Eye se defiende con una barrera mientras mantiene a Momo y a la turboabuela en peligro. Luego toma una pelota de fútbol y lanza un remate violento que desestabiliza al gusano, haciéndolo huir por un agujero. Momo, sin entender cómo pasó todo, recibe una explicación de la turboabuela, quien le recuerda que la abuela Seiko siempre dijo que Gigi era un genio, y que no lo decía en broma. El chico tiene un físico envidiable y una espiritualidad poderosa. Cualquier maldición lo usaría como recipiente para destruirlo todo. De hecho, si la turboabuela lo hubiera elegido en lugar de Okarun, habría sido una mejor elección. Ahora le dice a Momo que no puede seguir considerándolo su amigo, porque Gigi pertenece al otro bando y lo único que queda es huir. Mientras domina la pelota, Evil Eye lanza un pelotazo que Momo logra detener con su habilidad, pero él la ataca por otro lado con un golpe fuerte. Luego toma la pelota de nuevo y justo cuando va a lanzar otro disparo,
aparece Okarun para protegerla, interceptando el balón en el aire. La lucha por recuperar a Gigi continúa con más intensidad que nunca en este episodio. Momo sigue decidida a salvar a su amigo, pero el poder del mal de ojo la supera por completo. A pesar de su esfuerzo y valentía, Gigi la acorrala y la situación parece desesperada hasta que en el último momento Okarun aparece para rescatarla. Okarun comprende de inmediato la gravedad de la situación, por lo que ambos deciden huir. Mientras intentan ponerse a salvo, procesan todo lo que está ocurriendo, pero se dan cuenta de que el gusano gigante sigue al acecho, oculto, liberando un veneno tóxico que amenaza con empeorar las cosas cuanto más tiempo permanezcan allí abajo. Tomando la iniciativa, Okarun decide que la única opción es subir y enfrentar al gusano bajo la luz del sol, ya que aparentemente estas criaturas subterráneas son sensibles a la luz solar. Gracias a su ingenio y velocidad, Okarun logra que Momo suba hasta la superficie y la pone a salvo en la casa. Ambos acuerdan un plan improvisado. Mientras Momo busca la forma de ayudarlos a subir, él se quedará para enfrentar a Gigi y contenerlo. Es aquí donde comienza una gran batalla. Okarun demuestra su temple y su compromiso de salvar a Gigi a toda costa. Sin embargo, el mal de ojo le da a Gigi una fuerza abrumadora con la que logra acorralar a Okarun y lo golpea sin piedad, haciendo parecer que no hay forma de revertir la situación. Pero Gigi comete un error fatal. Amenaza con herir a Momo. Okarun reacciona con furia y desata todo su verdadero poder. Con una fuerza renovada, da vuelta a la situación y con un impresionante contraataque, deja inconsciente a Gigi, quien finalmente cae tras recibir todo el poder de Okarun. Sin embargo, la victoria no es dulce. Okarun queda exhausto, apenas puede mantenerse en pie después de haber gastado casi toda su energía. Aún así, muestra su fortaleza al poner a salvo a Gigi e incluso intenta rescatar a la turboabuela, pero las cosas no salen como espera. Al intentar sacarla, ambos quedan atrapados en la sustancia pegajosa del gusano gigante. Ahora los dos están inmovilizados y completamente indefensos. Mientras tanto, en la superficie, Momo, sin otra opción para ayudar a sus amigos, decide incendiar la casa. La decisión parece extrema y desesperada, pero no está del todo equivocada. El objetivo es obligar al gusano a salir a la superficie, exponiéndolo así al sol, su mayor debilidad. Las llamas consumen rápidamente la casa y, como se esperaba, el gusano no tarda en reaccionar. La enorme criatura, acorralada, emerge violentamente a la superficie e intenta protegerse de la luz solar, pero Momo no lo permite y logra impedir que encuentre sombra. Al final su estrategia funciona. La monstruosa bestia no puede soportar más la luz del sol y muere bajo sus rayos, retorciéndose hasta quedar inerte. Pero aquí no termina la historia. En el último momento, el gusano sorpresivamente regurgita a la familia que había devorado. Esta familia le reclama a Momo por haberse interpuesto en los deseos del gusano gigante, culpándola por arruinar el equilibrio que habían logrado. Sin embargo, mientras discuten, un fuerte temblor sacude la tierra. Al principio parece un simple terremoto, pero pronto la familia revela la verdadera magnitud de lo que está ocurriendo. Según ellos, la serpiente gigante no era un monstruo cualquiera. Su presencia era la única barrera que mantenía inactivo al volcán cercano. La criatura funcionaba como un sello y, al matarla, Momo y sus amigos han condenado al pueblo entero. La situación se torna caótica. Momo se niega a aceptar la versión de que la leyenda de la serpiente gigante sea real, o al menos en el sentido en que ellos lo afirman. Para ella, todo esto es simplemente una historia deformada por las supersticiones de la familia. Con la inminente erupción del volcán, la situación se vuelve aún más desesperada. El caos se apodera del pueblo cuando la familia Quito señala con el dedo a Momo y a sus amigos, acusándolos de haber provocado la furia del volcán. Para ellos, todo se debe a que interrumpieron los rituales sagrados, los sacrificios a la gran serpiente, que según su creencia eran lo único que mantenía al volcán en calma. La tensión crece rápidamente y se declara una evacuación de emergencia. La mayoría corre a salvarse, pero Momo se niega a aceptar que la leyenda tenga razón. En lugar de huir, decide actuar con determinación. Utiliza sus poderes para levantar el enorme cuerpo del gusano gigante y se dirige directamente hacia el volcán. Su plan es transportar agua en masa con ayuda de la criatura, con la esperanza de enfriar la zona y evitar una erupción devastadora. La tarea no es fácil, pero poco a poco Momo logra estabilizar el volcán, haciendo retroceder su furia. Sin embargo, la familia Quito no da tregua. Pese a la aparente calma,
exigen que el festival continúe con todos sus sacrificios incluidos. Cuando están a punto de atacar a Momo por interferir, una figura inesperada aparece. El viejo monje del primer capítulo interviene justo a tiempo, revelando que Seiko le pidió que cuidara de ellos. Gracias a su aparición, Momo gana unos segundos preciosos para continuar su misión, pero esa frágil calma se rompe de inmediato. Gigi, completamente descontrolado, regresa con sed de destrucción. Su poder es brutal, arrasando todo a su paso. Ante la magnitud de la amenaza, tanto la familia Quito como Momo y el monje se ven forzados a unir fuerzas. Ni siquiera así logran detenerlo. Justo cuando todo parece perdido, llegan refuerzos. Taro, el cangrejo boxeador, y Seiko hacen su entrada triunfal. La presencia de Seiko cambia todo. Con gran agilidad esquiva los ataques salvajes de Gigi, esperando pacientemente su oportunidad, y entonces ejecuta su jugada maestra. Junto a Taro, logra envolver por completo el cuerpo de Gigi en una especie de sello viviente, atrapándolo y neutralizando finalmente la amenaza. La batalla termina y el pueblo, al igual que Momo y sus amigos, queda a salvo. La calma regresa brevemente, pero Momo nota algo aterrador. Okarun no está por ningún lado. Corre desesperada entre los escombros de la casa destruida de Gigi, temiendo lo peor. Todo está cubierto de lava y no hay señales de vida. Por un instante el pánico la invade, pero la esperanza resurge cuando descubre que Okarun y la turboabuela, con ingenio y rapidez, lograron construir un refugio improvisado con la resistente mucosa del gusano gigante. Ese capullo los protegió del calor abrasador y les salvó la vida. Cuando Okarun emerge cubierto de lodo, pero vivo, Momo no puede evitar romper en llanto. El alivio es tan grande que corre a abrazarlo con fuerza. En medio de tanta destrucción, comparten un momento de profunda ternura. De regreso en casa, Seiko, el monje y Momo se concentran en una última tarea: exorcizar el mal de ojo. Por ahora el espíritu permanece sellado dentro del cuerpo anatómico de Taro. El conflicto aún no ha terminado, pero por ahora han ganado un respiro. Tras un viaje intenso lleno de peligros y revelaciones, nuestros protagonistas finalmente regresan a la tranquilidad del hogar. Al menos por un momento, en casa, Seiko, el monje y Momo se dedican de lleno a una tarea urgente: intentar exorcizar al mal de ojo que sigue sellado dentro del cuerpo de Gigi. Prueban todo lo que está a su alcance, pero nada parece surtir efecto. La maldición es simplemente demasiado poderosa para ser eliminada por completo en este momento. Con pesar, Seiko reconoce que Gigi tendrá que convivir un tiempo más con ese oscuro huésped en su interior. Tras tanto esfuerzo, los héroes se permiten un merecido descanso y comparten una comida en familia. Pero durante la cena, algo inesperado ocurre. Seiko, observadora como siempre, nota una peculiaridad. La maldición del mal de ojo reacciona de forma distinta según la temperatura. Cuando Gigi entra en contacto con agua fría, el espíritu toma el control de su cuerpo, pero bajo calor intenso, Gigi logra resistir y recuperar la conciencia. Esta revelación cambia por completo las reglas del juego. Tal vez no puedan exorcizar a la criatura por ahora, pero al menos ya conocen su debilidad. En ese momento Seiko se toma un momento para disculparse sinceramente. Reconoce que envió a los chicos a una misión extremadamente peligrosa, sin comprender la magnitud de la amenaza. Si hubiera sabido que se trataba del mal de ojo, jamás los habría dejado ir solos. Luego explica que la situación es mucho más compleja de lo que parece. En ciertas regiones aisladas de Japón, espíritus como el mal de ojo no son considerados maldiciones, sino deidades. Estas entidades buscan humanos con habilidades psíquicas fuera de lo común, como Gigi, para usarlos como recipientes. Por eso el espíritu lo eligió a él. Era el candidato perfecto. Aunque por ahora parece inofensivo, Seiko advierte que no lo subestimen, porque eventualmente crecerá, se fortalecerá y se convertirá en una amenaza real. Con los ánimos algo más calmados, el grupo se dirige al hospital para visitar a los padres de Gigi. Durante el trayecto, la atención se centra por un momento en Momo y Okarun, quienes comienzan a mostrar señales claras de una conexión más profunda. Entre miradas tímidas, roces accidentales y silencios cargados de tensión, su atracción mutua empieza a hacerse evidente, aunque no dura mucho, ya que pronto son interrumpidos. Mientras tanto, vemos a un Gigi más callado, sumido en sus pensamientos, tratando de procesar todo lo vivido. Pero también hay emoción en su rostro. Está a punto de reencontrarse con sus padres tras mucho tiempo. La reunión no decepciona. En el hospital, sus padres lo reciben con lágrimas en los ojos, abrazos largos y un amor que no necesita palabras. Es un momento íntimo,
cálido y profundamente humano. A la par de este reencuentro, se nos muestra cómo terminó la situación en el pueblo de Jiji. La erupción volcánica fue contenida a tiempo, no hubo víctimas fatales y el incendio forestal logró ser controlado. La familia Quito, cuyos oscuros secretos salieron a la luz, fue desmantelada. Al menos 10 miembros fueron arrestados por crímenes graves que incluyen secuestros y asesinatos. Sin embargo, el peligro no ha desaparecido por completo. La matriarca de la familia Quito ha desaparecido, y no por casualidad. Se revela la verdad sobre su identidad. Naki Quito no era humana. En realidad, pertenece a una raza subterránea que habita debajo de la tierra, y su papel como líder de los Quito era solo una fachada. Con su derrota a manos de Momo y compañía, nuevos enemigos han comenzado a surgir, pero esta vez no se trata de fantasmas ordinarios. Lo que viene es más antiguo, más oculto y muchísimo más aterrador. De vuelta a la vida cotidiana, los chicos regresan a clases, porque a pesar de todo lo vivido, siguen siendo adolescentes, que deben lidiar con tareas escolares, relaciones de amistad y el crecimiento personal. Aira regresa al grupo con una actitud más abierta. Aunque todavía lucha por adaptarse del todo, está haciendo un esfuerzo sincero. Entonces, Momo les propone algo inesperado, que se queden a dormir en su casa. Cuidar a Jiji se ha vuelto una carga demasiado pesada solo para ella y su abuela. Aira y Okarun aceptan, lo que da pie a nuevas dinámicas divertidas y momentos de convivencia entrañables. En cuanto a Jiji, se nota una clara mejoría. Ya no necesita usar el cuerpo de Taro como contenedor y parece haber desarrollado una resistencia interna frente a la maldición. Es una señal esperanzadora, aunque no todo está bajo control. Más tarde descubrimos que hasta el contacto accidental con salsa de soya puede despertar al mal de ojo. La batalla contra esta maldición aún está lejos de terminar, pero por ahora nuestros héroes han ganado un pequeño respiro y nuevas razones para seguir luchando. Tras el caos desatado por la repentina transformación de Jiji, el ambiente comienza finalmente a calmarse. El aire está cargado de tensión, y aunque nadie dice nada al principio, la preocupación es palpable. Jiji, visiblemente afectado por lo ocurrido, se disculpa con los demás. Seiko, con su tono habitual de franqueza, suelta una verdad incómoda. Si las cosas continúan así, pronto se quedarán sin casa. Los destrozos que provoca Jiji no son sostenibles, y ni ella ni Momo pueden vigilarlo todo el tiempo. Jiji se ha convertido en una bomba de tiempo. En medio de esa calma tensa, la aparición repentina de un grupo de personajes excéntricos altera el ambiente. Al principio pasan desapercibidos, pero su presencia pronto se vuelve imposible de ignorar. Son los Hayashi, un grupo poco común de artistas que se especializan en rituales de exorcismo, usando música y canto. Aunque carecen de poderes sobrenaturales, poseen una habilidad única. Su música puede resonar más allá del plano físico, alcanzando incluso el mundo espiritual. Con todo listo, comienza el ritual. Las notas musicales llenan el aire, suaves al principio, luego más intensas, hasta envolver todo el lugar en una atmósfera mística. Al ritmo de la melodía, Jiji empieza a reaccionar. Su cuerpo se estremece, su alma vibra. El proceso es doloroso, pero no por el dolor físico, sino por lo que está en juego. En pleno trance, Jiji rompe en llanto, suplica entre sollozos que no destruyan al espíritu. Con voz entrecortada, comienza a contar la verdad. El mal de ojo no es una entidad malvada. Fue encerrado durante siglos, olvidado, solo, sin nadie con quien jugar. Y ahora que por fin ha salido, que por fin tiene compañía, todos quieren eliminarlo. Jiji confiesa que le prometió al espíritu que no estaría más solo, que jugaría con él, que le daría un lugar. Sí, reconoce que el mal de ojo ha causado problemas, pero insiste, no es un monstruo, solo es una criatura herida, necesitada de afecto, de comprensión. Jiji promete que hará lo posible por controlarlo, por evitar que dañe a otros, pero ruega que no lo destruyan. Conmovida por su sinceridad, Seiko detiene el ritual. Contra todo pronóstico, declara que el mal de ojo ahora será un miembro más de la familia. La decisión toma por sorpresa a todos. Aira no se queda callada, señala que es una decisión egoísta, que Jiji solo piensa en sus sentimientos sin considerar el peligro real que representa el espíritu. Pero Okarun, leal como siempre, interviene. Asegura que Jiji ahora es su amigo, y como tal, lo apoyará en este proceso. Momo también se suma, decidida a ayudar. Incluso Aira, aunque a regañadientes, termina aceptando. Todos acuerdan que, unidos, ayudarán a Jiji a convivir con esta maldición.
A partir de entonces, Seiko toma las riendas. Inicia un entrenamiento con Gigi, enseñándole una técnica espiritual ancestral, concentrar su energía en el ombligo. Este punto, según la tradición japonesa, es clave para contener el poder interior. Es la misma técnica que años atrás le enseñó a Momo, sin imaginar que sería crucial algún día. Pero el caso de Gigi es especial. Su energía espiritual es colosal, incluso superior a la de los demás. Si logra dominarla, podría controlar por completo al mal de ojo. El ritual ha terminado, y con ello, una nueva etapa comienza. Gigi ahora forma parte de la familia, pero la convivencia no es fácil. Todos hacen lo posible por evitar que se descontrole. Sin embargo, Gigi no puede evitar sentirse una carga, hasta que Okarun, en un gesto de empatía, le recuerda su propia experiencia. Cuando él fue poseído por la turboabuela, Momo y su abuela lo ayudaron sin dudar. Ahora es su turno de hacer lo mismo. Al día siguiente, Momo, Aira y Okarun regresan a la escuela. Gigi, por seguridad, debe quedarse en casa. Aún es demasiado inestable para enfrentarse a un entorno tan impredecible. Mientras tanto, Momo carga en silencio con una nueva preocupación. Su casa ha sufrido graves daños durante los últimos enfrentamientos sobrenaturales. No lo dice, pero se siente responsable de ayudar a su abuela con los gastos de la reconstrucción. Por eso toma una decisión difícil: buscar un trabajo de medio tiempo. Así es como termina en una cafetería, vestida como maid. Aunque le avergüenza, sabe que lo hace por una buena razón. Pero la incomodidad alcanza su punto máximo cuando, para su desgracia, Okarun aparece como cliente. La historia nos muestra a Momo adaptándose poco a poco a su nuevo trabajo. Pero lo más interesante no es la rutina laboral, sino cómo este empleo se convierte en el catalizador para que los sentimientos entre ella y Okarun empiecen a florecer. Lo curioso es que, aunque todo a su alrededor parece gritar que algo especial están haciendo entre ellos, ambos siguen siendo los únicos que no terminan de aceptar lo que sienten. Ese momento de tensión emocional llega cuando Okarun, casi a regañadientes, decide ir a visitarla en pleno turno. La sola presencia de él provoca en Momo un nerviosismo difícil de disimular, y aunque ella le insiste varias veces que no lo espere, él se queda, paciente, hasta que ella termina su jornada. La escena de ambos caminando juntos por la noche, tomados de la mano, se convierte en una imagen cargada de simbolismo, intimidad, cuidado mutuo y el claro inicio de algo mucho más profundo entre ellos. Mientras tanto, la atención se desplaza hacia Gigi, quien continúa su lucha por controlar al mal de ojo. Bajo la supervisión de Seiko y Manjiro empieza a mostrar ciertos avances. Ya no es una amenaza constante, pero su estabilidad sigue siendo frágil, como una bomba de tiempo que podría estallar con el más mínimo detonante. Y así ocurre. En un momento de tensión, Gigi entra en contacto con agua fría y el mal de ojo toma el control. El episodio es breve, pero sumamente peligroso para todos, especialmente para Momo, que logra salir ilesa casi de milagro. Aunque Gigi no actuó con intención, la culpa lo consume. No soporta ver cómo sus amigos resultan heridos una y otra vez por intentar ayudarlo. Sin embargo, el impacto no recae únicamente en él. La relación entre Gigi y Okarun empieza a resentirse, especialmente por lo cercano que Gigi se ha vuelto con Momo. Después de esa noche, Okarun también queda marcado, pero no por orgullo herido, sino por algo más profundo: la impotencia de no haber podido proteger a Momo en un momento crítico. Esa frustración se convierte en determinación y decide que debe hacerse más fuerte a toda costa. Su primer paso es acudir a Pinnie Winnie, quien ahora, ya adaptado a la vida en la Tierra, ha adoptado forma humana. Okarun le pide que le enseñe a golpear, pero recibe una negativa tajante. Pinnie Winnie asegura que está en contra de la violencia y no quiere contribuir a nada que pueda herir a otros. Sin dejarse vencer por el rechazo, Okarun comienza a entrenar por su cuenta, practicando golpes y movimientos improvisados. Es en medio de este torpe entrenamiento que aparece la turboabuela. Intrigada por lo que ve, le pregunta directamente qué está haciendo. Okarun responde, sin pensarlo demasiado, que quiere golpear al mal de ojo. Ella, con su estilo directo y su particular sabiduría, le lanza una pregunta que lo desconcierta. ¿Quieres aprender a pelear o quieres hacerte fuerte? Confundido, Okarun responde que quiere aprender a golpear para así hacerse fuerte. Pero la turboabuela le deja claro que las cosas no funcionan así. Le recuerda de quién provienen realmente sus poderes y que, más que nadie, ella sabe hasta dónde pueden llegar sus habilidades. Entonces, vuelve a preguntarle qué es lo que realmente quiere lograr. Esta vez, Okarun, con determinación, responde que lo que quiere es hacerse fuerte. Esa respuesta es suficiente para que ella acepte entrenarlo, iniciando un proceso que promete ser intenso y decisivo para su futuro. Pero el inicio del entrenamiento trae una sorpresa. Aira, sin que nadie lo supiera, los ha seguido desde casa, y le guste o no a la turboabuela, termina uniéndose a la sesión.
A pesar de las discusiones, ella acepta su presencia. El lugar elegido para el entrenamiento resulta ser una escuela, concretamente el salón de música. Allí, la turboabuela somete a Okarun a un ejercicio poco convencional. Debe saltar siguiendo un ritmo específico marcado por la música. La intención es que comprenda y domine su propio ritmo de combate. A diferencia del mal de ojo o de Aira, que pueden moverse a 4 pulsaciones, Okarun apenas alcanza 2. En una pelea real, esa diferencia podría costarle la derrota. Ella insiste en que leer y adaptarse al ritmo del combate es tan importante como la fuerza o la técnica. Sin embargo, la lección se interrumpe bruscamente. Los retratos colgados en las paredes del salón cobran vida, transformándose en enemigos dispuestos a atacar. No es casualidad. La turboabuela ha tocado deliberadamente mal el piano para activarlos y, sin dudarlo, señala a Okarun y Aira como responsables de enfrentarlos. La batalla de Okarun y Aira contra aquellas extrañas apariciones no fue un simple enfrentamiento, sino un entrenamiento ideado por la turboabuela. Sin embargo, la crudeza del ejercicio resultó tan feroz que parecía un auténtico duelo a vida o muerte, incluso más intenso que algunos combates reales que ya habían enfrentado. Cada segundo exigía a los dos jóvenes un nivel absoluto de concentración y reflejos, pues las melodías que emergían del piano se convertían en ataques capaces de desgarrar la realidad misma y arrasar con todo el entorno. Estas manifestaciones no eran simples espectros, eran guardianes que utilizaban su talento musical para castigar a cualquiera que osara faltarle el respeto al piano del salón de música. Okarun y Aira se encontraron atrapados en un desafío sin precedentes, con una sola oportunidad para salir fortalecidos. El objetivo era claro y cruel: enfrentarse a los espectros, esquivar cada ataque y sobrevivir sin caer en el intento. Para Aira, veloz y ágil, la tarea era difícil pero manejable. Su cuerpo fluía entre las notas, resistiendo el asedio constante. Okarun, en cambio, se vio sobrepasado desde el inicio. Mientras Aira mantenía el ritmo, él se hundía en un torbellino de dudas. Se daba cuenta con un peso doloroso en el pecho de que, a pesar de todos los enemigos que había enfrentado, su progreso no era tan grande como imaginaba. Había vivido convencido de que pelear contra rivales fuertes bastaría para hacerlo crecer, pero allí estaba, enfrentando la amarga idea de ser un estorbo para sus compañeros. El verdadero problema llegó cuando el cansancio alcanzó a Aira. Poco a poco sus movimientos empezaron a perder fuerza, y un descuido casi le cuesta muy caro. Si no hubiera sido por la reacción inmediata de Okarun, habría quedado gravemente herida. Ese instante marcó un cambio en él. Inspirado por la necesidad de protegerla y arrastrado por el ritmo que imponían los Hayashi, Okarun dejó de forzarse a imitar estilos ajenos. Encontró un compás propio, una manera de moverse que parecía más un baile entre los ataques que un combate. De pronto, esquivar ya no era una reacción desesperada, sino un flujo natural. Con esta nueva sincronía, la intensidad de la pelea se elevó a un nivel superior. Los espectros, al notar que sus rivales se adaptaban, liberaron entonces su ataque más brutal, un estallido de energía y ritmo que amenazaba con aplastarlos por completo. Para Okarun, ese fue el momento decisivo. La única forma de vencer a aquellas manifestaciones era ejecutar un ritmo de 5 golpes en un solo tempo, una hazaña que parecía imposible para alguien que apenas podía dominar una secuencia de 2. El reto no era solo físico, sino mental y rítmico, demandando una precisión sobrehumana. Mientras Aira aguantaba como podía, toda la carga del desenlace cayó sobre Okarun. Superando sus dudas y confiando en la fuerza que había despertado en él, Okarun encontró finalmente su propio ritmo interior. Con una secuencia impecable de 5 golpes en un mismo compás, destrozó la melodía espectral y, en el último instante, logró salvar a Aira. El salón de música recobró la calma, pero aunque el entrenamiento había terminado, quedó claro que Okarun aún tenía limitaciones. Sí, había aprendido a seguir el ritmo, pero todavía carecía del oído entrenado que le permitiera anticipar y reaccionar de forma natural en combate. La turboabuela se lo dejó claro. Era un gran avance, pero el camino frente a él seguía siendo largo. En otro lugar, Gigi enfrentaba una lucha distinta. La carga de convivir con la maldición del mal de ojo lo estaba consumiendo. Aunque intentaba mostrarse fuerte, Seiko y Manguiro discutían cada vez con más seriedad la necesidad de repetir el exorcismo. Los riesgos eran demasiado altos. Si Gigi perdía el control otra vez, las consecuencias podrían ser catastróficas. Además, en ese estado, era imposible que regresara a vivir con sus padres. Todo indicaba que volverían a pedir ayuda a los Hayashi para intentar el ritual de liberación. Fue en ese preciso momento que apareció Okarun, con la determinación renovada tras su entrenamiento. Declaró con absoluta seriedad que quería enfrentarse directamente al mal de ojo. Nadie debía intervenir. Era un asunto personal entre él y Gigi. Al principio,
Momo y los demás pensaron que estaba bromeando, pero la firmeza en sus palabras dejó claro que hablaba en serio. Okarun explicó que ya había pasado demasiado tiempo esperando que Gigi y la maldición aprendieran a coexistir, pero en realidad aquello era una bomba de tiempo. Era demasiado peligroso dejarlo así. La decisión estaba tomada. Con la aprobación silenciosa del grupo, Okarun comenzó a transformarse y exigió a Gigi que hiciera lo mismo. Este, al inicio, se resistió, pero una provocación y un vaso de agua fría bastaron para encender su ira y liberar al mal de ojo. Así, entre rugidos y tensiones contenidas, comenzó el combate entre estos dos amigos, ahora obligados a enfrentarse como enemigos. El enfrentamiento entre Okarun y Gigi se desarrolla con una intensidad y velocidad que dejan sin aliento. Ambos se lanzan con todo, intercambiando golpes y movimientos que parecen medir no solo su fuerza física, sino su temple y astucia. Okarun, aprovechando todo lo aprendido en su reciente entrenamiento, demuestra un ritmo y agilidad superiores, logrando imponerse en los primeros intercambios. Sin embargo, el mal de ojo no parece intimidarse lo suficiente. Al contrario, su energía extraña y su sonrisa inquietante transmiten que este combate es mucho más que un simple choque. Es un punto crucial para ambos. Aunque Okarun logra darle una paliza a Gigi, comienza a resentir el costo de su poder. Su transformación aún es limitada. Su cuerpo no soporta tanto esfuerzo y lentamente sus energías se agotan. A pesar de esforzarse por ocultarlo, sabe internamente que no puede continuar mucho más. Es aquí donde entra en juego su ingenio. Con firmeza, le dice al mal de ojo que no tiene sentido seguir, que no desea pelear contra alguien débil. A simple vista, parece una rendición disfrazada de orgullo, pero en realidad es un plan calculado. El objetivo siempre fue volverlo suficientemente fuerte para que el mal de ojo solo quisiera luchar contra él, canalizando así toda su sed de violencia hacia un enfrentamiento controlado y evitando daños a terceros. La estrategia funciona. El mal de ojo, cegado por el deseo de pelear contra un rival estimulante, acepta la propuesta de Okarun. Lucharían una vez a la semana, bajo la condición de que el espíritu maldito se comporte el resto del tiempo y no cause más caos. Como símbolo de este pacto, el mal de ojo le entrega a Okarun su ropa interior, jurando cumplir lo acordado. Con el acuerdo sellado, la posesión llega a su fin. Gigi recupera su cuerpo y vuelve a la normalidad. Con la situación controlada, la calma regresa. Manjiro se encarga de resguardar la ropa interior, mientras Gigi finalmente puede regresar a casa con sus padres, liberado, al menos en parte, de la maldición que lo había atormentado. Este regreso marca su redención y cierra un arco personal importante. Por su parte, Aira y Okarun se marchan cada uno a sus casas, convencidos de que el problema ha terminado, pero las verdaderas consecuencias recaen sobre Momo y Seiko, quienes no pueden simplemente regresar a un hogar que ya no existe. La casa de Seiko ha quedado completamente destruida tras el caos provocado por el mal de ojo. Ni una pared quedó en pie y parece imposible reconstruirla. Sin dejarse vencer por la desesperación, Momo, Seiko y la turboabuela deciden tomarse un respiro y van a un spa para relajarse. Al regresar, encuentran frente a la casa a una misteriosa figura, Pinny Winnie. Okarun y Aira, preocupados por Momo, han recurrido a él para buscar ayuda en la reconstrucción. Este peculiar aliado, agradecido con Momo y Seiko por todo lo que hicieron en el pasado, convoca a su viejo amigo Ludres, un extraño extraterrestre con gustos particulares. Gracias a él se introduce un sorprendente material, la nanopiel, un compuesto alienígena capaz de moldearse y transformarse en cualquier cosa imaginable. Con esta tecnología, la reconstrucción de la casa de Seiko es prácticamente instantánea. Los escombros se transforman en una vivienda nueva, sólida y funcional. Su refugio ha sido restaurado gracias a la ayuda de amigos, humanos y seres de otros mundos. Tras el cierre del arco del mal de ojo y la reconstrucción de la casa, la historia toma un tono más ligero. Gigi todavía debe lidiar con las transformaciones del espíritu maldito. Al entrar en contacto con agua fría, sigue convirtiéndose en el espíritu vengativo. La diferencia ahora es que su presencia es mucho más controlada y, aunque molesta, ya no representa un peligro inmediato. Momo decide guiarlo en este proceso, enseñándole a comportarse en la vida diaria como si el mal de ojo fuera un niño que debe aprender a vivir entre los demás. Entre humor y ternura, se ve al espíritu aprendiendo a comer, a interactuar y hasta a desenvolverse en la escuela. Mientras tanto, un nuevo misterio surge. En un conjunto de apartamentos cercanos, aparece un supuesto fantasma acompañado de una misteriosa bola dorada. Momo conecta inmediatamente los puntos. Esa bola dorada es la pieza que le falta a Okarun, anunciando así una nueva aventura en el horizonte. Además, conocemos a Quinta, un nuevo aliado que se une a este peculiar grupo, prometiendo más desafíos y sorpresas por venir.
Finalmente conocemos a Quinta. Su aparición no podría ser más sencilla. Un compañero de clase que, intrigado, se acerca directamente a Okarun con una sola pregunta en mente. ¿Cuál es su secreto? Últimamente Okarun está rodeado de chicas atractivas, algo que para Quinta resulta incomprensible. Desde su perspectiva, Okarun no tiene nada de especial. Es bajito, poco llamativo y no particularmente guapo. Y sin embargo, ha logrado lo que muchos considerarían imposible. Esa contradicción lo empuja a confrontarlo de frente. La conversación, sin embargo, toma un giro inesperado con la entrada de Momo. Sin filtros, menciona abiertamente el tema de la bola de Okarun, un asunto sobrenatural que suena todavía más absurdo cuando se dice en voz alta frente a Quinta. Para él, que ya estaba intrigado, resulta tan chocante como fascinante ver a una chica tan atractiva hablar con tanta naturalidad con alguien como Okarun. Y la situación se complica aún más cuando interviene la delegada de clase, reprendiendo a Momo por interrumpir y obligar a Okarun a hacer lo que ella quiere. Aunque todo es un malentendido, lo cierto es que deja en evidencia un cambio importante. Okarun empieza a llamar la atención dentro de su clase, algo que ni él mismo esperaba. Esa inesperada consideración lo sorprende, pero también lo llena de orgullo. No está acostumbrado a ser valorado, y esa sensación se intensifica cuando Momo le dice directamente que cada vez se ve más cool. El comentario enrojece a ambos. Aunque no hay tiempo para pensar en romance, la bola de Okarun está suelta y deben ir tras ella de inmediato. Lo que ellos ignoran es que Sakata los sigue de cerca, convencido de que por fin descubrirá el secreto detrás de la repentina popularidad de Okarun con las chicas. Pero al encontrar la bola dorada, el plan se complica. Quinta es atacado por la extraña entidad que custodia el objeto, obligando a Okarun y Momo a entrar en acción. La persecución comienza, aunque rápidamente descubren que no será nada fácil. La bola se mueve de forma errática por los pasillos del edificio, mientras una presencia invisible los acosa en cada movimiento. La dificultad radica precisamente en eso. No pueden ver al enemigo. Todo parece perdido, hasta que Quinta decide intervenir. Se lanza contra el adversario invisible en un acto que parece suicida, pero que encierra una lógica sorprendente. Su deducción es brillante. La criatura se esconde tras un camuflaje óptico, un sistema que proyecta ilusiones visuales. Sin embargo, este truco tiene límites. Al recibir estímulos desde varios ángulos a la vez, la ilusión se quiebra. Dicho de otra forma, si logran observarla desde 3 direcciones distintas, el camuflaje no puede sostenerse. Este descubrimiento cambia por completo la dinámica del combate. Con la estrategia de Quinta y la coordinación entre los 3, logran romper la ilusión y por primera vez ver a la criatura con claridad. La emoción del momento se mezcla con la tensión. Okarun y Momo ajustan sus movimientos al ritmo de Quinta y juntos consiguen asestar un golpe certero. Parece un triunfo, pero la victoria dura poco. La entidad revela entonces su verdadera forma. Ya no es un simple espíritu ni un fantasma. Es algo mucho más grande, más aterrador. De pronto, el monstruo crece hasta hacerse gigantesco y comienza a perseguirlos por toda la ciudad. Entre pánico y urgencia, los héroes improvisan una estrategia, obligados a dividirse para reorganizarse. El enfrentamiento directo deja claro que están en desventaja. El poder de la criatura supera con creces sus capacidades. Mientras tanto, en el trayecto hacia la casa de Momo, Gigi carga a Quinta, provocando una escena con un tinte cómico que pronto se transforma en drama. Gigi lucha desesperadamente por contener la maldición que lo consume desde dentro, resistiendo con todas sus fuerzas, pero es inútil. Al final, el poder oscuro de Mal de Ojo irrumpe de nuevo, emergiendo en el peor momento posible. El Kaiju, ahora descomunal, se desata sobre la ciudad y comienza a perseguir sin descanso a nuestros héroes. Desde la distancia, Aira y Gigi contemplan con horror la escena. Las calles han quedado desiertas. El cielo ennegrecido se pliega sobre sí mismo, como si otra dimensión estuviera devorando la realidad poco a poco. Ambos entienden que no hay tiempo que perder. No pueden quedarse de brazos cruzados, así que deciden reunirse cuanto antes con Momo y Okarun, quienes corren por su vida tratando de escapar. El pánico y la urgencia los obligan a improvisar una estrategia, dividirse para luego reagruparse. Según el plan, Gigi debe llevar a Quinta hasta la casa de Momo para encontrarse allí más tarde, mientras que Aira, Momo y Okarun se quedan atrás para distraer a la criatura. Sin embargo, nada sale como lo esperaban. El choque directo contra el monstruo les deja claro que su poder está más allá de lo que jamás imaginaron. Aunque intentan contenerlo para ganar tiempo, la diferencia es aplastante. En medio del caos, Aira recibe un golpe brutal que la deja malherida, aumentando la desesperación de todos. Mientras tanto, Gigi carga a Quinta rumbo a la casa de Momo. Entre resoplidos, le suplica que no sude ni babe sobre él. No es por asco, sino porque ese contacto puede desatar la maldición que guarda dentro, la transformación en el Mal de Ojo. Quinta, incrédulo y burlón,
Se ríe pensando que solo son excusas absurdas para no cargar, pero pronto descubre la verdad. Gigi lucha con todas sus fuerzas contra la maldición, resistiendo desde adentro con un esfuerzo titánico, hasta que inevitablemente cede. La transformación ocurre, y el mal de ojo se manifiesta una vez más en el peor momento posible. De vuelta en la batalla, Aira está a punto de ser aniquilada por el kaiju, cuando Okarun la salva en el último instante. Sin embargo, ese acto heroico le cuesta caro. Ha sobrepasado sus límites y ya no puede volver a transformarse. Una vez más, la responsabilidad de salvarlos recae en Momo, que no duda en actuar para sacarlos de allí con vida. Conscientes de que no pueden ganar así, deciden retirarse y reunirse en la casa de Momo, pero allí los espera un panorama sombrío. Gigi ya no es el mismo. El mal de ojo ha tomado control. Okarun no puede transformarse, y el kaiju avanza cada vez más cerca. La única esperanza surge cuando todos posan la mirada en la nanopiel. Según Pinny Winnie, este material responde a impulsos eléctricos del cerebro, capaz de adoptar cualquier forma que su portador pueda imaginar. Es entonces cuando a Okarun se le ocurre una idea tan arriesgada como desesperada. ¿Y si consideran toda la casa de Momo como un solo cuerpo de nanopiel? En teoría, podrían darle la forma que quisieran para enfrentar al monstruo. La idea es posible, pero el problema es enorme. Moldear algo funcional con semejante tecnología exige una imaginación sin límites, precisión absoluta y un control mental impecable. Justo ahí entra en juego Quinta. Con su inagotable creatividad y obsesión por la ciencia ficción, se convierte en la pieza clave del plan. Si alguien puede concebir una idea lo bastante grandiosa como para combatir al kaiju, es él. Sin pensarlo demasiado, Quinta concentra todas sus fuerzas y lanza la idea definitiva: un mecha gigante. Lo que sigue es una secuencia tan caótica como asombrosa. La casa comienza a desensamblarse, las paredes se doblan, los muebles se despliegan, cada pieza se reconfigura hasta ensamblar una colosal figura robótica. El resultado, como era de esperar, termina siendo peculiar, reflejo de la mente extravagante de Quinta. Así es como, en medio del desastre, nace oficialmente un mecha para luchar contra el kaiju. El superrobot permanece en silencio, inmóvil, como si no pudiera responder al llamado de sus pilotos. En medio de la confusión, Okarun es repentinamente expulsado de la cabina, arrojado al campo de batalla sin poder hacer nada. Mientras tanto, Mal de Ojo, cada vez más enloquecido por el frenesí del combate, sigue clamando por un rival digno de su poder, desatando un caos aún mayor a su alrededor. Todo parece perdido hasta que Quinta, con esfuerzo y determinación, logra adaptarse poco a poco a los controles del gigantesco mecha. Es entonces cuando comienza la verdadera pelea final. La tierra tiembla bajo los colosales puñetazos y patadas que intercambian ambos monstruos. Cada choque retumba como un trueno, y es impresionante ver cómo, con cada movimiento, Quinta va ganando confianza, tomando la delantera en la encarnizada batalla. Aún así, el kaiju demuestra ser un adversario letal. Su cuerpo monstruoso esconde habilidades inesperadas, entre ellas la capacidad de hacerse invisible, lo que complica enormemente la situación y amenaza con revertir la ventaja conseguida. En ese momento, Momo y Aira intervienen para apoyar a Quinta. Saben que, sin un esfuerzo conjunto, será imposible contener la furia del monstruo. Lo sorprendente es que el mecha gigante logra sincronizarse no solo con los movimientos de Quinta, sino también con los poderes sobrenaturales de las chicas. Gracias a esta unión, el robot empieza a desplegar ataques aún más impresionantes y devastadores, fusionando la fuerza mecánica con las habilidades espirituales de sus aliadas. La batalla alcanza un clímax épico cuando, uniendo todas sus fuerzas, los héroes lanzan un golpe descomunal contra el kaiju. El impacto es tan brutal que la criatura es derribada contra el suelo con un estruendo que sacude todo el subespacio. Como consecuencia, el extraño mundo alterno comienza a resquebrajarse, cerrándose poco a poco hasta devolver a todos los presentes a la realidad. Sin embargo, el regreso no trae calma. Las personas en la ciudad, al presenciar la aparición repentina de los combatientes y la desaparición del kaiju, entran en pánico. Justo cuando parece que el conflicto ha terminado, la historia da un giro inesperado. Okarun, convencido de que ha atrapado lo que quedaba del monstruo, se lleva consigo el traje del kaiju derrotado. Pero al abrirlo descubre algo asombroso y desconcertante. En lugar de un enemigo, del interior emerge una misteriosa joven, envuelta en un aire enigmático. Lo más impactante ocurre en el mismo instante en que todos intentan comprender quién es ella. Sin previo aviso, la chica se acerca a Okarun y lo besa frente a todos los presentes. El momento, tan repentino como inexplicable, deja a los héroes y espectadores atónitos, sembrando más dudas que certezas. Lo que parecía el final de la batalla se convierte en realidad en el inicio de un nuevo misterio. Con esto hemos llegado al final de este anime. Recuerda dejarnos en los comentarios alguna otra obra que te gustaría que resumiéramos. Nos vemos hasta la próxima.